Alba Vargas, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Dejo constancia que empiezo mi intervención a las 12:10. Sobre los fundamentos legales de una solicitud de medida de aseguramiento, su señoría, simplemente hacer énfasis en que efectivamente es una obligación de cualquier Estado proteger de manera preferente el derecho a la libertad, que así lo disponen artículos de orden constitucional como el 6, 17 y 28. Que igualmente los artículos 2, 295 y 96 y otros del Código de Procedimiento Penal contemplan la protección de la libertad personal y regulan el carácter excepcional de la restricción de la misma. El artículo 2 aparece como norma rectora del Código de Procedimiento Penal y faculta al juez de garantías para restringir la libertad personal del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial las víctimas. El mismo artículo 295 de la Ley 906/2004 establece que la restricción de la libertad debe ser interpretada restrictivamente y establece que su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Por su parte, el artículo 296 del mismo ordenamiento procesal establece que la libertad podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, repito, para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y las víctimas o para el cumplimiento de la pena. Según las voces del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, quien solicita la imposición de medida de aseguramiento debe indicar la persona, el delito y los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia. Pero antes de entrar en este tema, quiero, señora magistrada, indicar cuáles son las razones que respaldan la legitimidad de las víctimas para solicitar la imposición de medida de aseguramiento para el caso de detención preventiva en establecimiento carcelario. El artículo 306 del Código de Procedimiento Penal contempla el tema de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento y manifiesta que el fiscal lo solicitará ante el juez de control de garantías, indicando a la persona delito elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia. Esta norma, la 306, fue objeto de control constitucional por parte de la Honorable Corte Constitucional y mediante sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007, la declaró exequible condicionadamente, en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente al juez de control de garantías a solicitar la medida de protección. Encomillado, dice la Corte, no obstante, la fórmula escogida por el legislador deja desprotegida a la víctima. Se refiere a que sea solamente el fiscal el que solicite la audiencia para imposición de medida de aseguramiento. Ante omisiones del fiscal o ante circunstancias apremiantes que puedan surgir y frente a las cuales la víctima cuente con información de primera mano, que es el caso, sobre hostigamientos o amenazas recibidas que hagan necesaria la imposición de la medida correspondiente o sobre el cumplimiento de la medida impuesta o la necesidad de cambiar la medida otorgada. Esto se aplica tanto a las medidas de aseguramiento como a las medidas de protección en sentido estricto. Por tanto, esta omisión otra vez dejó a la víctima por fuera de la posibilidad o facultad de solicitar la audiencia, excluye a la víctima como interveniente especial que por estar en mejores condiciones para contar con información de primera mano sobre la necesidad de medidas de protección o medidas de aseguramiento, podría efectivamente solicitar al juez competente la medida correspondiente requerida.
No se vislumbra entonces una razón objetiva y suficiente que justifique esta exclusión. Permitir la solicitud de medidas de aseguramiento o de protección directamente ante el juez competente por la víctima, sin mediación del fiscal, no genera una desigualdad de armas, no altera los rasgos fundamentales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni implica una transformación del papel de interviniente especial que tiene la víctima dentro de este sistema procesal penal. Antes bien, asegura en mayor grado la adecuada protección de la vida, la integridad, intimidad y seguridad de las víctimas, de sus familiares y de los testigos a favor, así como sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esta omisión, dice la Corte, no permitirle a la víctima pedir la audiencia, repito, genera además una desigualdad en la valoración de los derechos de la víctima al dejarla desprotegida en circunstancias en las que deba acudir urgentemente ante el juez competente para solicitar la adopción de una medida de protección o aseguramiento o la modificación de una medida inicialmente otorgada. Finalmente, esta omisión, seguimos hablando de la misma omisión, entraña incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal en la medida en que la deja desprotegida en circunstancias apremiantes o ante la omisión del fiscal en el cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas y testigos de posibles hostigamientos o amenazas y de solicitar las medidas necesarias para promover los fines previstos en el artículo 308 de la ley, los cuales guardan relación estrecha con los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Por lo anterior y por el cargo analizado se declarará la exequibilidad del artículo 306, del artículo 316 y del artículo 342 de la Ley 906 de 2004, el entendido de que también la víctima puede acudir directamente ante el juez competente, ya sea de control de garantías o el de conocimiento, según corresponda a solicitar la medida respectiva. Como puede advertirse, señora magistrada, la Corte Constitucional ha dejado claro que la víctima puede acudir ante el juez competente para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento en protección de los derechos de las víctimas, a su seguridad, a conocer la verdad y a que hubiera justicia. Luego, dejando clara pues la legitimidad que sí tenemos las víctimas para haber solicitado esta audiencia, por disposición de la Honorable Corte Constitucional, paso a hablar sobre los presupuestos legales para imponer medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. En apartes de la sentencia C-456 de 2006 de la Corte se lee: el Código de Procedimiento Penal consagra el artículo 308 los requisitos para decretar la medida de aseguramiento restrictiva o no de la libertad en razón de su necesidad y procedencia, los cuales se convierten en imperativo constitucional en la medida que el artículo 250 del ordenamiento superior, reformado por el artículo 2 del Acto Legislativo 03 de 2002, los consagra también así. 1. Evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Aquí va a descansar preferentemente mi intervención. Necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Bien sea mediante la destrucción de las pruebas o la amenaza de testigos. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Haré referencia también a este tema. Y 3. Que el imputado no comparecerá al proceso. Dice además el juez deberá tener en cuenta para decretar la medida la probabilidad de que las personas sean autor o partícipe del hecho que se le imputa. Bueno. La sentencia C-774 de 2001 de la misma Corte reza: la detención persigue impedirle, se refiere a la detención preventiva, persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción. Hago énfasis en lo que dice esta sentencia.